Bendiciones, soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Este es el curso Hermenéutica 2. Estamos en la lección número 9. Qué bueno, ya estamos casi llegando al final de este curso. Hoy continuaremos con la lección que iniciamos la semana pasada, hablando de las figuras del lenguaje. ¿Por qué son importantes las figuras del lenguaje? Porque ellas brindan una amplitud y una belleza en el contenido de un escrito. La Biblia no es la excepción. Sus escritores usaron muy a menudo figuras para embellecer su lenguaje y transmitir ideas claras, comprensibles a su audiencia. Veamos las figuras que hoy corresponden estudiar. Estudiamos la semana anterior, la clase número 8, las figuras de comparación, las cuales decíamos que en esta clasificación está la metáfora y el símil. Además, estudiamos las figuras, otra figura, como las figuras de dicción. Para ello, vimos lo que era el pleonasmo, como también la hipérbole. Esas son figuras de dicción. Hoy continuaremos y estaremos estudiando la clasificación de figuras, aquellas que se clasifican en el ámbito de la relación, figuras de relación. En las figuras de relación, nosotros tenemos dos que vamos a estudiar, y es la sinécdoque y la metonimia. La sinécdoque, esta figura consiste en utilizar una parte de algo para referirse al todo o viceversa. Se utiliza el todo para hacer referencia a una parte. En la Biblia tenemos muchos ejemplos en cuanto a estas figuras, como la sinécdoque. Por ejemplo, cuando hablamos de una parte por el todo, en Salmo 124, versículo 8, se dice, el Señor está con nosotros. La palabra nosotros se refiere a todo el pueblo de Israel. Esta es la figura cuando está siendo utilizada en la clasificación de la sinécdoque, una parte por el todo. Ahora veamos el todo por la parte. En Marcos 1:37 a Jesús le dicen, todo el mundo te busca. Entonces, en este caso, la palabra mundo es una figura de llamada de relación, porque está haciendo alusión al todo por una parte. Es decir, cuando dice mundo no se refiere todas las personas existentes en ese tiempo, de todo el universo, sino a la región, las personas de donde Jesús estaba predicando, las personas de ese pueblo. Pero en la figura sinécdoque se utiliza todo el mundo, todo el mundo. Entonces, esa expresión es una figura sinécdoque, porque hace referencia a, al todo por la parte. También la sinécdoque tiene una relación de cuando menciona algo singular por referirse al plural. Por ejemplo, en Génesis 3:19 dice, el hombre es polvo, hombre. La palabra hombre se refiere a toda la humanidad. Está hablando singular por el plural. Todos los hombres y mujeres. Toda la humanidad. Además, también está la otra parte del nacimiento que habla de aquella figura de
hacer relación entre lo plural por el singular. Por ejemplo, en Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. En este caso, la palabra cielo se refiere al cielo como un todo. ¿Cuál es la importancia de la sinécdoque en la Biblia? Es una herramienta importante que los escritores bíblicos utilizan para comunicar ideas complejas de forma concisa y vívida. También puede ayudar a crear imágenes mentales vívidas para los lectores. Su tarea consiste en esta figura: identifique o busque tres sinécdoques en la palabra de Dios. Busque tres citas bíblicas donde sea aplicado la figura de relación, la sinécdoque. Veamos la otra figura de relación y es la metonimia. La metonimia. Esta figura se usa cuando se designa una cosa con el nombre de otra, que le sirve de signo o que indica una relación de causa o efecto. El mundo por la causa, el efecto por la causa, el contenido por el envase, lo dicho por él que lo dijo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Lucas 16:29, al rico se le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés ya había muerto y los profetas del Antiguo Testamento ya habían muerto, pero se hace alusión a los autores por referirse a los escritos de esos autores. Ahí estaba el Pentateuco. Leer a Moisés y a leer los profetas se refiere leer los escritos que estos hombres hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que iban a leer, no a la persona de Moisés o las personas de los profetas, sino los escritos de ellos. Esa es metonimia, porque está haciendo una relación de causa y efecto. El efecto, los escritos; la causa, los escritores, Moisés y los profetas. Tiene en su pantalla la cita bíblica de Romanos 3:30 y 1 Corintios 11:25. Ahí encontrará, identificará cuál es la metonimia en esas citas bíblicas. Trabaje en esas citas bíblicas. Tenemos otra figura muy importante, como son las figuras de contraste. En las figuras de contraste encontramos la ironía. También encontramos la paradoja. La ironía, la paradoja son figuras de contraste. También tenemos la otra figura que es la lítote o la atenuación. También encontramos la figura, el eufemismo. Todas estas son figuras de contraste que contraponen una idea con otra. Estudiemos cada una para entender. La ironía. ¿En qué consiste esta figura? Esta figura consiste en esa forma en la cual se utiliza, se da a entender lo contrario de lo que se aclara, incluyendo el sarcasmo. Por ejemplo, en Job, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice: respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. ¿De qué habla Job? Bueno, si usted lee los versículos 3 y 4, también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo, perfecto, es escarnecido. Entonces, cuando Job está hablando
ciertamente vosotros sois el pueblo de Dios, y con vosotros morirá la sabiduría, es una forma sarcástica de hablar a aquellas personas porque ellos estaban haciendo juicios contra Job. Entonces Job dice, no, pues ustedes son el pueblo de Dios. No, dice, entonces ustedes son hombres sabios, por no decirle, ustedes son necios, ¿verdad? Y cuando ustedes mueran, pues la sabiduría muere también. Entonces, una forma sarcástica de referirse a esas personas que en su propio juicio, en su propia opinión, son justos. Así que Job se refiere de esa forma. Tiene los ejemplos 1 Corintios 4:8, 2 Corintios 12:13 y Mateo 27:29. Identifique en esas tres citas la ironía que hace en esa cita. La otra figura es la figura llamada la paradoja. ¿En qué consiste la paradoja? Es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Note esto, una contradicción aparente. ¿Por qué aparente? Porque al analizar no hay ninguna contradicción, sino hay una armonía en su pensamiento. Pero se utiliza la paradoja como una figura, es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Por ejemplo, Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. Haya la vida, pierde la vida. Esa es la primera idea. Lo otro dice, el que pierde su vida, la hallará. Entonces, el que pierde la vida, la halla. Esa es una paradoja que contrapone dos ideas, pero no es una contradicción real, sino una contradicción aparente. Porque lo que quiere enfatizar es que la vida eterna, la vida en Cristo, aunque haya una pérdida de una vida física, uno encuentra la vida eterna. El enfoque que Cristo quiere hacer. Por lo tanto, esta es la paradoja, es una figura de contraste llamada la paradoja. Aquí tiene su ejemplo, 2 Corintios 4:8. Tenemos la otra figura y es la figura, la atenuación o llamada también lítote. ¿En qué consiste? Esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negar lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Otra modalidad de la lítote es el empequeñecimiento de una persona o cosa con el propósito de ensalzar otra. Por ejemplo, Hechos 1:5 dice, porque Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allí está haciendo uso de esa figura llamada la atenuación o lítote. ¿En qué consiste? En no expresar directamente lo que se piensa, sino negar lo contrario de aquello que se quiere afirmar. ¿Dónde está la lítote aquí? Dentro de no muchos días. Aquí está negando, pero en esta supuesta negación está afirmando que dentro de muy poquitos días el Espíritu Santo sería derramado. Entonces, dentro de no muchos días, dentro de no muchos años. Esa negación lo que quiere decir es que hay un poquito de tiempo para que eso se cumpla. Esa es la figura, la atenuación. Y tenemos la última figura en esta categoría de relación, perdón, de contraste, es el eufemismo. ¿En qué consiste?
Es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante, muy pesada, muy áspera. Por eso se utiliza el eufemismo. Decir algo y no se dice directamente, pero se utilizan palabras más suaves, más leves. Por ejemplo, en Levítico 18:6 dice, ningún varón se llegue a su parienta próxima. Esa palabra, se llegue, es un eufemismo porque se utiliza una palabra suave en vez de decir la palabra directamente. Ningún varón se llegue a su pariente próximo. ¿Cuál sería la palabra directa? Ningún varón tenga relaciones íntimas con su pariente próximo. Pero acá dice, ningún varón se llegue a su pariente próximo. Lo hace más suave, con más decoro. Otro ejemplo es cuando se dice que José no conoció a María, no conoció a María. Es usada la figura eufemismo, porque en la palabra no conoció a María habla de ese acercamiento íntimo en la cual José no tuvo con ella, sino hasta que Jesús nació, ¿verdad? Ese es el eufemismo. Aquí tienen los ejemplos, Hechos 1:25, donde necesita trabajar en esas figuras. Vamos a dejar hasta acá la lección y usted trabaje en los versículos asignados para esta semana. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre dispuesto para aprender de estos temas tan importantes en nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Bendiciones.